Hola, buenas noches. Mi nombre es Víctor y voy a ser vuestro locutor durante esta noche. Ya han pasado 2 semanas desde el programa de presentación. Por fin tenemos preparado el primero de una larga serie de programas que espero que disfrutéis tanto como yo disfruto haciéndolos. Poco a poco iremos añadiendo nuevos apartados en el programa a medida que los colaboradores vayan desarrollando los temas en los que están trabajando. Hoy voy a inaugurar un apartado que se llamará La Zona del Internauta. Este apartado consistirá en hablar de los temas que sugieran los oyentes. Estos temas nos los podréis sugerir bien por email a misteriosouniversored@gmail.com o vía Twitter a @universored. También podéis hacer preguntas e intentaremos resolverlas dentro del mismo apartado. Yo personalmente voy a llevar la parte de mi... Muy buenas, queridos amigos, una semana más. Como veis, ese pequeño audio que acabáis de escuchar es desde hace 4 años. Han pasado ya más de 4 años desde que se publicó ese primer programa de Misterioso Universo La Red. Fijaros cómo hemos ido evolucionando a lo largo de todo este tiempo, porque empezamos usando una grabadora de un teléfono y esto pues nos ocasionaba enormes dolores de cabeza a la hora de editar el audio. Quienes sabéis de estos temas me estaréis entendiendo perfectamente. Misterioso Universo en la Red comenzó como un proyecto donde un grupo de amigos íbamos a exponer y debatir temas relacionados con el misterio. Y en cuanto se dieron cuenta de que todo esto era mucho más complejo de lo que realmente parecía, que parecía que nada más que era ponerse a grabar, bueno, pues este proyecto se fue al traste y bueno, pues yo me quedé con el gusanillo de probar todo este mundo y bueno, pues decidí comenzar con este proyecto, pero en solitario en aquel entonces. Fueron pasando las semanas y con ellas fueron añadiendo cada vez más programas, los que íbamos publicando poco a poco y bueno, y en la actualidad ya tenemos 158 programas entre las diferentes plataformas donde hemos ido alojando a lo largo de estos 4 años. Y he de decir una cosa, yo me lo he pasado en grande estudiando y aprendiendo con los cursos de locución y edición que he ido haciendo y sobre todo charlando con grandes invitados que jamás hubiera pensado que nuestros caminos se iban a cruzar en algún momento de nuestras vidas, porque yo veía personas como Pedro Amorós, veía personas como pues Juan José Revenga, Jesús Callejo, Carlos Canales, esas personas que yo los escuchaba en aquel entonces en La Rosa de los Vientos, en Melino 3, que yo, bueno, pues como amante del misterio, me gustaban muchísimo, los idolatraba, ¿no? Y fíjate por dónde al final nuestros caminos se cruzaron. He podido tener el honor, de poder haber grabado con ellos y bueno, me siento muy orgulloso, ¿no?, de todo este trabajo que he hecho y muy contento y no me arrepentiré jamás de haber hecho esto y si volviese otra vez al pasado, esta sería una de esas cosas que no cambiaría, ni muchísimo menos. Por otro lado, también, y no mucho menos valioso, me considero muy afortunado de haber conocido a gente espectacular como nuestra amiga Kela, quien entonces estaba al frente de Lugares con Historia, de Aitor García o de Xavi Villanueva, que fueron la voz en off de las introducciones durante alguna que otra temporada, de Samuel Cruz, que estaba al frente de la geopolítica, de Verónica, que está en activo todavía y fue nuestro último fichaje, como quien dice, y sus macabros crímenes, de Óscar Blázquez, que es ese amigo nuestro historiador, que bueno, nos muestra la historia de una forma muy amena y muy divertida. Ese gran amigo Luis Carballés, que con sus ficciones sonoras en los especiales, bueno, pues nos ha mostrado un poco hasta dónde puede llegar su trabajo y aparte, eso vosotros no lo veis en la sombra, es un gran apoyo mío y siempre me está dando ciertas directrices de hacia dónde debemos ir, qué debemos hacer. La verdad que es muy buen amigo y muy buen consejero. Y por supuesto, pues oye, no me olvido de un gran amigo al que le agradezco muchísimo que en aquel primer programa dedicado a Halloween cediera su voz para una ficción sonora que, si me lo permitís, os la voy a poner a continuación y además lo vais a reconocer enseguida. Y justo con aquel primer programa es con el que empezó a fraguar esa amistad que con el tiempo
pues, como he dicho, llegó a ser uno de mis mejores amigos y de mis compañeros leales y fieles. Así que bueno, pues os voy a poner este audio y estoy seguro que en cuanto lo oigáis las primeras palabras vais a descubrir quién es. Venga, os dejo con él. Esta historia es sobre un joven huérfano llamado Álvaro. Antes de estos sucesos, el joven había estado ingresado en el hospital en estado de coma. Cuando despertó, había perdido la memoria sobre cómo había llegado hasta allí. Al parecer, los médicos dijeron que su mente había entrado en regresión por unas experiencias tremendamente traumatizantes que había experimentado antes de salir del internado en el que vivía, cuando fue llevado al hospital. Después de haber sido adoptado, el internado donde él vivía cerró por un horroroso incidente que sucedió. Sus padres adoptivos nunca fueron capaces de explicarle lo que allí había ocurrido. Álvaro era un joven diferente a todos los de su edad. Mientras que a los demás niños les gustaban los videojuegos o cualquier otro tipo de actividades, a él le gustaba coleccionar marionetas. Álvaro recolectaba marionetas de las calles o de las jugueterías que ya no querían, las restauraba y las colocaba en sus estanterías. Un día, al llegar al instituto, encontró una nota dentro de su taquilla, escrita con letras de periódico recortadas que decían: «Te he estado observando y he visto que tienes una gran colección de marionetas. Me gustaría obsequiarte con una». Álvaro se extrañó por la carta tan rara que venía. Bueno, pues acabáis de escuchar al señor Javier Gil, que, bueno, las personas que nos seguís desde hace ya bastantes programas, sabéis que es la persona que está al frente de las noticias del misterio. Y este Halloween, si no recuerdo mal, fue el primer Halloween del año 2018. No sé si llevamos ya, pues eso, a uno por año, llevamos ya 4 y este año no va a ser menos, vamos a ir a por el 5º. Así que nada, señor don Javier Gil, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Víctor. Pues encantado de oírte a ti y un poco emocionado, ¿no?, de escucharme en ese primer relato que hice un poco de aquella manera, como pude. Bueno, no, te digo, no está mal. Tú has escuchado el mío, no tiene... O sea, el primero con el que abrimos no tiene nada que ver, ¿no? O sea, no digo que ahora lo haga perfecto ni lo haga bien, pero en aquel entonces lo hacía fatal. Aquel 2018. Y claro, en aquel 2018 pues ni idea de dicción, ni idea de edición y muchísimo menos de prepararte un programa. Y es que literalmente leía literalmente, o sea, no puedo decir lo contrario, se nota además muchísimo, además me trabó mucho. Y bueno, hombre, fíjate que cuántos eran, son casi 400 horas de grabación las que tenemos en total, o sea que ya tenemos mucho badaje. Vuelvo a repetir, no es que lo hagamos genial ni perfecto, eso depende de cada uno como lo quiera ver, ¿no? Pero hombre, las mejoras están ahí y ya ves, Javier, por algún lado tendríamos que empezar. Claro, desde luego lo que sí podemos decir una cosa, Víctor, una cosa que es palpable, que se nota, se nos escucha mejor. Hombre, Javier, muchísimo mejor. Mira, yo creo que recuerdo que era a partir del programa 10 y no sé si es el de ¿te acuerdas que luego fue también la voz en off de tu sección, de Valeria Surchis? Ella fue la chica que trajimos además en el programa 10 con la primera ciudadana de Asgardia, ¿te acuerdas? Que bueno, se inscribió en aquella web y además me facilitó contraseñas y demás para poder verlos, aquello de que querían llevar a cabo, ¿no? Que bueno, que sepamos no se ha llevado a cabo, ¿no? Y bueno, pues esta chica se puso ahí a decir, bueno, si sales tú adelante, yo quiero irme a ese planeta flotante, ¿no?, que iba a haber ahí en el espacio, a esa infraestructura enorme. Y fue ahí justo cuando ya dimos un poco el salto de calidad. Ya invertimos en una mesa de sonido, en unos micrófonos, y si no recuerdo mal, fíjate que pedimos en un programa, ya no me acuerdo en cuál fue exactamente, pero no mucho más tarde que ese, a lo mejor 5 o 10 programas más adelante, recuerdo que pedimos ayuda para poder, ¿te acuerdas?, invertir en un micrófono tanto para Kela como para ti, y la reacción fue buenísima, fue instantánea, porque sobre todo fue de la gente que nos seguía en el grupo de Telegram, nos donó, no sé si fueron 70, 80 euros y nos dio para comprar perfectamente un micrófono para cada uno de vosotros. Y bueno, ahí ya la calidad ya saltó abismalmente, o sea, en comparación con lo que había antes. Sí, si no fuera por esos mecenas que salieron a nuestro rescate, la verdad es que gracias a ellos, hoy en día, aunque sigamos siendo igual de torpes y lo sigamos haciendo igual de mal, por lo menos se nos escucha mejor y eso es de agradecer.
Hombre, eso sí, ¿ves? Eso sí. Por lo menos hacemos este tipo de torpezas en HD, ¿no? Como diría. Exacto. Bueno, pues le agradecimos muchísimo en aquel momento a estos oyentes, a estos amigos que nos ayudaron a comprar este micrófono, que bueno, nos encontrábamos en la pequeña obligación moral de devolverles ese favor, y lo hicimos porque nos los llevamos a dar un tour por Madrid, donde bueno, nuestros amigos de Madrid Misterioso, Madrid Oculto, que venían de vez en cuando al programa, uno de ellos era Víctor, que nos hablaba siempre de esas historias de Madrid y alrededor, muy interesantes. Todavía siguen dando ese tipo de rutas. Nos los llevamos, y por la mañana también nos llevamos al Museo Arqueológico con Óscar Blázquez, nos dio una clase magistral, y por la tarde nos llevamos a hacer una de esas rutas que hicimos por el Palacio Real, por la calle de los Cuchilleros. O sea, bueno, mereció la pena, se quedaron muy contentos, nos pusimos todos cara, y la verdad que nos lo pasamos genial. Javier, yo me acuerdo que tú ibas a venir, por motivos personales al final tampoco no pudiste. Kela tampoco pudo, porque además es que lo teníamos planeado para ese fin de semana, juntarnos todos y hacer esa especie de homenaje. Pero bueno, luego vino el COVID, ya no pudimos hacer nada de eso, y actualmente pues no lo hemos retomado, pero oye, nunca es tarde. No, claro que no. Eso en aquel momento, pues al final es siempre muy difícil que mucha gente pueda coincidir en una fecha en concreto, y aunque hubiera sido a última hora, yo, como tú has dicho bien, por motivos personales al final no pude acudir, pero bueno, yo esa la tengo todavía apuntada en mi agenda, y para que cuando las cosas se vuelvan a dar otra vez, para realizarla, claro que sí, porque me quedé con esas ganas del museo, y sobre todo de escuchar a Óscar en directo, que sabe que lo aprecio mucho. Bueno, te digo, yo lo conozco de varias ocasiones en persona, y si su voz suena genial aquí, en persona suena brutal totalmente. O sea, parece, y si lo ves ya en persona, parece el Doctor Bacterio. Si me escucha, luego me dará alguna colleja, pero las pintas son de Doctor Bacterio. Además, en el grupo es verdad que muchas veces hay coña con eso, con ese tipo de pintas, ¿no?, que tiene, pero bueno, pero luego es súper simpático el tío, la verdad, o sea que y demasiado moderno, diría yo. Bueno, pues Javier, fíjate que yo no me acordaba de que habías participado en este primer programa en Halloween, porque yo siempre hemos hablado en el programa de que tu primera participación fue cuando nos hablaste del submarino Ara San Juan. Pero bueno, mientras me preparaba este programa caí en la cuenta de que había sido muchísimo antes. Y de todos modos, tranquilo, que no te voy a poner tampoco el audio de ese primer Noticias del Misterio, que bueno, si quieres... Gracias. No, por favor, no lo pongas. Nada, si quieren igualmente escucharlo, bueno, pues solo tienen que darle al play en el programa 19.1 y vais a escuchar a Javier, aunque él no quiera, así que ahí está colgado. Pero bueno, Javier, como he dicho, yo puedo decir, y lo voy a defender a capa y espada, han mejorado muchísimo desde entonces. Yo, como dije, yo creo que todos hemos mejorado mucho. Al final son demasiadas horas las de grabación y nos han ayudado a soltar, a eliminar todo tipo de nervios, dicción. Bueno, ahí están los programas para que cada uno pueda comprobarlo por sí mismo, sobre todo esos nervios de cuando hablábamos de temas que a lo mejor no teníamos mucho control, ¿no? Y hablábamos un poco desde nuestra opinión, o incluso cuando hemos tenido invitados, como dije, muy, muy imponentes. Y te das cuenta de que al final son personas como tú, como yo, como todos nosotros, y que son muy, muy amables, muy cercanos realmente, no son tan intocables, ¿no?, como lo parecen ahí en la televisión o en la radio. Pero bueno, cambiando de tema, bueno, como bien sabréis también, Samuel Cruz es el responsable de la geopolítica. Bueno, y cada vez que aparece por el programa siempre genera cierta polémica, y nuestra audiencia tiene una especie de amor-odio hacia él, e incluso hay quienes nos han amenazado por dejar de seguirnos en el programa si seguimos trayéndole, ¿no? Os aviso que para el siguiente programa vamos a contar con Samuel, hablando del conflicto ruso-ucraniano, o sea que lo digo por si os queréis ir quitando la suscripción del programa. Pero bueno, tirando de hemeroteca, recordé que en su participación en el programa 74, el cual publicamos, fijaros lo que voy a decir, el 20 de mayo del 2020, en plena pandemia, hablaba ya sobre algo que hasta finales del año pasado, del 2021,
y primeros del 2022, más bien diría yo, no empezó a ocurrir. Y esto desencadenó en la actual guerra camuflada entre Estados Unidos y Rusia. Y me vais a apedrear por lo que os acabo de decir, porque no he mencionado Ucrania. Pero eso os lo va a contar mejor Samuel en el siguiente programa para que entendáis por qué digo esto. Y esto va a emitirse, este programa, pues a primeros del mes de octubre. Luego os contaré el por qué. Os voy a dejar este audio de Samuel para que escuchéis con mucha atención y que recuerdo que fue en aquella participación del año 2020. Os dejo con Samuel y ahora volvemos. ¿Cómo es que logran las élites y los gobiernos llevar a cabo operaciones psicológicas a una escala global sin que nos percatemos de ello? ¿Cómo nos llevan hasta este estado mental de psicosis colectiva? Muy interesante pregunta, Víctor. Lo que pasa es que, como hemos dejado sentado en el programa anterior, los gobiernos y las élites que gobiernan estos gobiernos han aprendido bastante sobre el funcionamiento de la mente humana desde mucho antes de la fundación del Instituto Tavistock, aunque parezca algo imposible de creer, algo difícil de masticar. Una realidad indiscutible es que las élites nos conocen mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. En otros programas que hemos grabado, hemos visto cómo se ha venido desarrollando el campo del estudio de la psicología de masas y el cambio de conducta de los individuos. Tenemos el claro ejemplo del Instituto Tavistock. En una época temprana desarrollaron este campo personajes como los ya mencionados John Rollin Rich, George Brooke, Harry Stack, pero también participaron bastante en esto Kurt Lewin y Wilfred Bion. Sin embargo, este campo dio un salto en 1965 cuando Eric Trist y Fred Emery, dos psiquiatras también del Instituto Tavistock, desarrollaron lo que se conoce como la teoría de la turbulencia social. Esta teoría postula que se puede ablandar a una población por medio de fenómenos colectivos como desabastecimiento de energía eléctrica, colapsos económicos, ataques terroristas y movimientos sociales diseñados artificialmente que provocan un cortocircuito con los estándares morales de la sociedad, ¿verdad? Lo interesante es que la teoría dice que si los shocks son administrados con frecuencia y cada vez más intensos, cabe la posibilidad de deslocar a los individuos psicológicamente y conducirlos a aceptar medidas extraordinarias que de otra manera no serían, o sería imposible más bien imponerlas. Y a finales de los años 60 y durante la década de los 70 hubo un gran avance en el campo de las operaciones de baja intensidad y las operaciones psicológicas también, que hicieron posible afianzar aún más el control sobre las masas por medio de la manipulación de las emociones y la creación de imaginarios. Javier, a lo mejor yo soy un mal pensado, ¿no? O lo he interpretado yo mal esto, pero Samuel habla en este audio de la teoría de la turbulencia social y la relacionaba con los cortes energéticos y de suministros, que es lo que llevamos escuchando durante todo este verano. Al fin y al cabo, que es lo que muy probablemente va a ocurrir en Europa este invierno. Vuelvo a insistir, y esto lo ha contado en 2020 y que todo esto ya se llevó a cabo en el año 1960 aproximadamente. Javier, ¿soy yo? ¿Lo entiendo mal? No lo entiendes mal. Además, tú sabes bien que Samuel nunca da puntada sin hilo y muchas de las cosas que dice, luego con el paso en este caso de los programas, nos vamos dando cuenta de que muchas de las cosas que dice, pues realmente tiene razón. Aunque al principio pequemos de lo contrario, Víctor, que es pensar bien y decir, bueno, pues esto al final es el típico estereotipo, ¿no? De el gobierno te controla, el gobierno piensa esto, el gobierno va a hacer lo otro, pero al final, con el paso del tiempo, te das cuenta de que Samuel tiene razón, y así es que no creo que piensen mal, al revés, o sea, creo que simplemente no hace falta ni que pienses por ti mismo. Escuchando lo que dice Samuel en este extracto del programa que has sacado, te das cuenta de que muchas de las cosas de las que él estaba hablando, al final, pues han pasado. Eso es, o sea, al final es como dice Samuel, la historia se repite una y otra y otra y otra vez. No con esto quiero dar a entender a nuestros amigos, bueno, pues que Samuel todo lo que dice categóricamente es real, es verdad. Bueno, yo os he traído una de ellas. O sea, vosotros debéis de analizar y de ver si lleva razón o no lleva razón. No lo voy a defender, insisto. Se defiende él muy bien solito, no necesita que nadie dé la cara por él, porque lo hace muy bien él. Pero, ¿veis por qué digo que Samuel
sí que seguirá formando parte de este equipo, tanto como él desee, claro. Porque al final, él siempre que ha venido, pues eso, ha levantado muchas ampollas en algunas personas, nos ha llamado comunistas, inclusive, y él recalca y requete recalca que no defiende ni a un bando ni a otro, él cuenta la historia y es lo que es. Les moleste o no les moleste a algunas personas, o a lo mejor es que no tenemos la mente tan abierta como él, o él la tiene demasiado abierta, pero eso al final es algo subjetivo. En este caso, pues como Samuel ha dicho, en Europa el gas cada vez está más caro. Entiendo que en el resto del planeta exactamente igual, es lo que más conozco. En el tema también ese, la electricidad cada vez es más cara, el carbón cada vez es más caro, todo en general cada vez es más caro, comida, todo. Cada vez tenemos menos poder adquisitivo, la clase obrera siempre, claro, y al fin y al cabo, como veis, nos están apretando con esa teoría de la turbulencia social, como Samuel la llama, cada vez nos están apretando más y más y más. Y claro, no te voy a decir, hay que saltar, no, o sea, cada uno tiene sus motivos por los que luchar y son dignos y defendibles. O sea, nadie puede decir, es que no sales a la calle. Bueno, sus motivos tendrá para no salir a la calle, no hay que culpar a nadie. Pero sí es verdad que al final, poquito a poco, estamos perdiendo muchas cosas. Poquito a poco estamos cada vez, como digo, siendo más pobres. Van a subir el Euribor, nos van a quitar las casas. A mucha gente que tengamos hipotecas, al que no pueda hacer frente a esas subidas, nos las van a poder quitar. Vamos a seguir pagando esa deuda, esa hipoteca. La casa ya va a ser del banco. O sea, fijaros hasta dónde estamos llegando, ¿no? Y luego a Samuel le llaman chalado, le llaman... ¿qué está diciendo este gringo, no? Pues mirar, por suerte hay mucha más gente que le apoya de la que le odia, y yo soy uno de ellos. Yo lo siento, me posiciono a su lado y yo soy uno de los que estoy de acuerdo con lo que dice, pero insisto, es mi humilde opinión. Cada uno que saque sus conclusiones. No he querido sacar más audios de Samuel porque no es plato de gusto de todos, pero bueno, insisto, es un pilar principal también de Misterioso Universo La Red, y estoy muy orgulloso de tenerlo en el equipo. También estoy muy orgulloso de haber tenido a nuestra querida Kela Carrasco, que por motivos personales tuvo que alejarse de los micrófonos durante una temporada. Si queréis seguir escuchando también alguno de sus trabajos, aparte de escucharlas en nuestro podcast, lo vais a poder hacer también a través de su podcast Tierra de Mouras, que también lo tenéis aquí en iVoox o en YouTube, y también tenéis en YouTube su canal Sueños Prohibidos. Y bueno, pues sabe Kela de sobra que tiene las puertas abiertas de nuestro programa y puede volver cuando quiera y tantas veces como quiera. De hecho, de vez en cuando yo creo que conseguimos engañarla, Javier, y convencerla de que participe en esos especiales, en esos de Halloween, en esos de Navidad, ¿no? Y ya ves, o sea, encantada de la vida, así que desde aquí le mandamos un fortísimo abrazo y que sepas que te echamos mucho de menos. Mucho, que la sabe que la quiero un montón, que la echo mucho de menos, que siempre nos hemos divertido mucho con ella, las cosas como son, nos hemos reído mucho mientras que hemos grabado esos especiales y mientras que hemos grabado todo ese tipo de cosas. Y para mí es, aunque ya primero por motivos personales y luego ella haya decidido empezar una aventura en solitario, pero para mí, aunque realmente el padre de este programa seas tú, para mí Kela siempre será parte de Misterioso Universo en La Red, y yo agradecido siempre cada vez que vuelva porque me gusta mucho escucharla, me gusta mucho cómo trabaja, cómo cuenta las cosas, y para mí es un miembro más de este equipo. Por supuesto. Y me lamento, te lo juro, me lamento muchísimo haber borrado aquel cachito de aquel programa, porque nos lo pasamos en grande durante 5 minutos, todo el programa, ¿no? Pero esos 5 minutos fueron brutales. Y en aquel momento no sé qué se me pasó por la cabeza de eliminarlo para grabar otras cosas, y cómo lamento, te lo juro, aquel cachito, aquella parte que rozaba la espalda, que decía, ¿no? Que decía que había que pasárselo por la falda. Aquel trocito a las 3 de la mañana, riéndose cada uno en casa a carcajada limpia. Sí, claro, yo lo recuerdo. Me acuerdo cada vez que tengo que decirlo. Y sí que la me oye también, seguro que se ríe. Cada vez que escucho su voz me acuerdo de aquel trozo. del programa y me tengo que reír porque me viene a la mente cómo
cómo ella no se dio cuenta, pero tú y yo sí nos dimos cuenta de lo que acababa de decir, y mientras que ella seguía contándolo, tú y yo nos íbamos riendo por lo bajini hasta que llegó un momento en el que tú tenías que hablar y no podías. No podías hablar de la risa, y entonces ya empecé a reírme yo también, empezó a reírse ella, y nos dieron perfectamente, como bien has dicho, sí, pero como 5 o 10 minutos riéndonos a carcajada limpia a las 3 de la mañana. Yo por lo menos en casa tapándome la boca, doblado aquí encima de la silla para que no se me escuchara, pero a las 3 de la mañana, y la verdad es que fue una buena risoterapia en aquel momento, la verdad es que sí. Ya te digo, bueno, a mí me echaron la bronca al día siguiente, me dijeron, ¿qué? Bien, ¿no? ¿Te lo pasaste bien? Bueno, te oíamos, desde la habitación. Así que, sí, la verdad que sí que fue buenísimo. Buah. Yo cada vez que me acuerdo me río. Madre mía, ella en el último especial que tuvimos, lo comentamos un poquito por encima, y ella también luego me mandó un WhatsApp y me dijo, ¿qué cabritos lo sacasteis al final, O sea que bueno. Pues sí, hombre. Bueno, pues queridos amigos, dada la voz que tengo, me había preparado un programa bastante más amplio, sacando muchos más temas, pero bueno, tengo la voz ronca y me gustaría poder conservarla un poco más, o sea, no castigarla mucho. Más que nada para que, por lo que os he dicho, a primeros de octubre tengáis ya el programa de siempre, habitual, y con una voz ya normal, y no esta voz de, como le decimos, como digo yo a Javier muchas veces, ¿no? Esta voz de Joaquín Sabina, perdón. Y bueno, pues el programa de hoy ha sido para dar un repaso de lo que han sido nuestros comienzos, muy levemente, y hasta dónde nos ha llevado. Hace un tiempo tomamos la decisión de migrar a otra plataforma, nuestro programa. No nos hemos quedado allí por motivos personales, en contra de lo que muchos de nuestros oyentes han dejado escrito en las diferentes formas de contacto, o en los chats el chat de iVoox o en las redes sociales. Esa plataforma, reconozco que se portó muy bien con nosotros, y con nuestro trabajo hemos podido invertir en mejoras de sonido todavía más, con lo que pudimos sacar allí. Y con lo cual, pues bueno, pues la experiencia fue más que satisfactoria. Y ahora hemos vuelto a iVoox, y el motivo de volver a iVoox es porque, bueno, pues hemos firmado un contrato con ellos, y a partir del 1 de octubre y durante los próximos 2 años solo nos vas a poder escuchar a través de esta plataforma de iVoox, que lo vas a poder hacer de forma gratuita a través de su web o a través de su app, tanto en Android como iOS. Y ahora ya no hay excusas de que si aquella plataforma era de pago, esta ya no lo es, y vos lo lleváis usando, no sé, 10, 12 años que lleva la plataforma, está más o menos en activo, y bueno, pues ahora no hay excusas. Así que, pues, cuando ya te digo, vais a estar escuchando estos programas un poquito en las diferentes plataformas. Estamos en Spotify, en iTunes, estamos en Spreaker, en Stitcher, en Google Podcasts, y hay Head Radios ahí. Me parece que recuerdo que eran como 32, 35 plataformas distintas. Os va a dejar escuchar un poquito, pero os va a saltar a los X minutos un mensaje de que si queréis seguir escuchando nuestro programa, lo vais a tener que hacer a través de esta plataforma de iVoox, que, insisto, es gratuita. O bien os bajéis la aplicación, o bien a través de la versión web lo vais a poder seguir escuchando, y, insisto, de forma gratuita. Pero bueno, Javier, te doy las gracias por formar parte de este equipo de Misterioso Universo La Red desde hace, pues ya podemos decir, prácticamente dentro de un mes, hace 4 años. Y bueno, pues siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, espero que sigamos grabando esto durante muchísimos más años, que jamás nos cansemos de este hobby, que sigamos bueno, pues ayudando y entreteniendo a muchos amigos que bueno, nos encanta cuando nos escribís esos emails diciéndonos, pues, por ejemplo, uno de ellos, me acuerdo de Javier, que es además de aquí muy cerca de donde vivimos nosotros, nos mandó un email que nos daba las gracias de que, bueno, pues él tenía una enfermedad que bueno, le había dejado bastante hundido, bastante jorobado, y que gracias a podcasts como el nuestro y otros tantos más, pero bueno, en este caso se dirigía a nosotros, bueno, pues le ayudamos muchísimo a llevar esa enfermedad, a sobrellevarla, ¿no? A esos momentos, ¿no?, de soledad o de más bajos, ¿no?, que tenía en ese momento. Pues nosotros fuimos uno de los tantos que le ayudó a estar entretenido, a estar distraído. Y fíjate, con eso ya solamente yo creo que ya es bastante, ya nos ha llenado más que suficiente, porque no solamente es que nos escuche, sino que encima
se ha molestado y se ha tomado lo que es la molestia de felicitarnos, de decírnoslo, oye, decir, muchas gracias, o sea, de agradecernos esto, que al final nosotros no buscamos ni agradecimiento, ni tampoco buscamos que nuestra audiencia pague por nuestros programas. Y en este caso, eso, bueno, a mí me llenó, y yo me acuerdo que se lo pasé a tanto a Javier como a aquel entonces, y nos encantó recibir este mensaje, Javier, que además estás en el grupo de Telegram. Y bueno, y la verdad que, bueno, como él, ha habido varios que nos han escrito, pues este es el que más me llegó a impactar. Los demás, bueno, habéis visto que hemos ido poniendo también diferentes audios. Otro chico se llama David, también de este grupo de Telegram, nos mandó un audio diciéndonos lo mucho que le gustaba, los temas que quería abordar y demás. También hemos tomado también consideración de algunos emails que nos habéis mandado para sacar ciertos temas y os mencionamos en los programas. En el grupo de WhatsApp, de Telegram también pasa exactamente lo mismo. En el chat de iVoox también os hemos luego ido mencionando, por ejemplo, Peipe, que es un amigo que siempre nos está escribiendo, nos está felicitando por el programa, entre otros tantos. Y bueno, y luego tenemos a tu gran amigo también, que siempre que se llama Víctor, en realidad. Pero bueno, tú le conoces como Yanko, Javier, que siempre te está metiendo un poquito ahí el dedo en la llaga en las redes sociales. Sí, siempre me está troleando con el nombre, pero Yanko, él es un fenómeno, me encanta como persona, me encanta la positividad que tiene siempre y me encanta todo de él. Es un buen oyente, pero tanto como cualquiera de los demás y como muchos que no lo dirán, no lo significarán, no tienen por qué realmente. Yo las gracias te las tengo que dar yo a ti, Víctor, porque al final ya son 4 años aquí y he conseguido que no me eches, por lo cual ya es un gran avance. Y luego porque sí, al fin y al cabo, que una sola persona ya te dé las gracias porque le has hecho el día más ameno, eso ya es más que suficiente como para que seguir trabajando y seguir haciendo los programas, que al final, como bien has dicho, para nosotros es un hobby, es algo que nos gusta, en lo cual al fin y al cabo empleamos ese tiempo libre que tenemos porque nos gusta, y cualquier tampoco es halago, pero cualquier reconocimiento como de ese tipo, ¿no? De nos gusta el programa, me habéis entretenido, todo ese tipo de cosas, la verdad es que nos llenan mucho. Obviamente yo creo que es normal, ¿no? A todo el mundo le gusta que le digan que lo que hace, por lo menos, si no es que te digan que está bien, por lo menos que alguien, aunque sea uno entre 1.000.000, te diga, oye, pues a mí me ha gustado, oye, mira, a mí me has entretenido. Y eso nos gusta a todos. Y obviamente yo creo que muchos, por no decir la mayoría, de los oyentes que tenemos están en esa onda, encantadísimos de que les guste lo que hacemos. Y nada, y a los que no les guste, pues oye, hay muchos programas, hay muchos podcasts, ojalá al final hagamos un programa que les guste y tal, pero mira que te digo, al final la gente que nos dice que no les gusta, nos lo dice un programa y luego 3 programas después nos lo vuelve a decir, con lo cual nos sigue escuchando. Así que, bueno, pues algo tendremos que hasta esa gente que no le gusta nos sigue escuchando. Efectivamente, bueno, hace bien poquito tuvimos un comentario así de ese estilo, pero bueno, al fin y al cabo, además, no voy a mencionar ni el nombre ni nada, pero quizás nos esté escuchando, y si no da igual, pero he de deciros a todas estas personas que decís que en esta aventura, que es la que nos fuimos a otra plataforma, y demás dijiste que, bueno, ya se veía venir, etcétera, etcétera, vais a perder mucho. O solamente os diré que no solamente no hemos perdido ni descargas ni suscriptores cuando hemos vuelto, sino que al revés, encima hemos cogido más, hemos tenido muchas más descargas y bastante más suscripciones, sorprendentemente para nosotros, porque esperábamos ese bajón y todo lo contrario, o sea, hemos tenido una acogida muy buena. Nos escribisteis, jolín, qué genial que habéis vuelto a esta plataforma otra vez de nuevo. Y bueno, pues eran casi todo, te puedo decir que un 99% de los mensajes eran todos de agradecimiento, ¿no? Y bueno, y que querían que volviéramos. Entonces no nos vamos a preocupar, yo creo, Javier, por ese 1% que al fin y al cabo son gente que son hater. Para eso, si quiero buscar hater, me voy a iVoox, me voy a Twitter, en este caso. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? O sea, un 1% no es algo de lo que preocuparse, yo creo. Si no estáis... No, Dime.
Claro, y además es Víctor, ni se le puede gustar a nadie, ni hay que a todo el mundo, ni pretendemos gustarle a todo el mundo. Cada uno que escuche lo que quiera y que haga lo que quiera. Y ya te digo, nosotros agradecimiento eterno a la gente que nos escucha y que pierde ese tiempo en escucharnos y en intentar y en saber o en preocuparse o en preguntarnos, oye, que os quiero que habléis de esto, oye, que me gustaría que tratarais este tema, tal, que yo creo que en ese aspecto también cuando nos llega algo intentamos hacerlo por lo menos lo más rápido posible, por lo menos intentar contestarles o intentar hablar del tema que ellos quieren que hablemos o algo que les interesa y tal. Y en cuanto a lo demás, pues ya te digo, ni le queremos gustar a todo el mundo, ni lo pretendemos, ni obviamente no se puede gustar a todo el mundo. Y no... Vamos, y también te digo, o sea, las mismas que te digo esto, también te digo, a mí no me molesta que alguien venga y me diga, oye, no me gusta lo que haces, no te voy a escuchar más. Me parece estupendo. A mí, yo también escucho muchos podcasts que luego no me gustan y no los escucho más. Pero ya está, no pasa de ahí. Cada uno tiene su estilo, nosotros tenemos el nuestro, otros programas tienen otro. Será por podcast, hay miles, cada uno puede irse a escuchar lo que quiera. Y lo que sí que creo que nosotros podemos garantizar pues es que hacemos esto con pasión, porque nos gusta y al fin y al cabo y trabajo. Y ya está, y se acabó lo que se daba. Y a partir de ahí el que nos quiera escuchar bien y el que no, oye, pues no pasa nada. Hasta pronto, hasta luego o hasta nunca, dependiendo de ti, porque creo que nosotros vamos a seguir aquí contando cosas como lo hacemos. Intentamos mejorar siempre y cuando lo conseguimos bien y cuando nos quedamos un poco cortos, pues oye, al final no somos profesionales, intentaremos hacerlo mejor a la siguiente y ya está, ni más ni menos. Pues tal cual, no tengo nada más que añadir que todo lo que acaba de mencionar Javier. O sea, que estoy totalmente de acuerdo y bueno, pues poco más estos finales, rizar cada vez más el rizo y dar cada vez más vueltas a lo mismo, básicamente. Así que nada, Javier, como siempre, nos vemos en el próximo programa, si te parece, y nos vemos en iVoox, ¿te parece? Claro que sí, Víctor. Donde tú vayas y donde vaya un misterioso universo en la red, hasta que me eches, como ya he dicho, ahí voy a estar yo. No, tú tienes firmado un contrato indefinido y muy blindado, así que tú te quedas aquí perennemente. Pues un placer. Muchas gracias, Javier. Un abrazo, cuídate. Un abrazo, amigo. Y a vosotros solamente os digo que, bueno, pues os esperamos en iVoox. Como siempre, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente programa.